Bien. ¿Me escuchan bien? Muy bien. Muy bien. Bueno, gracias a a cada una de ustedes, de nuevo por confiar en que podemos aportar a este proceso de ustedes de formación. Y como decía Katy al inicio, eh, es es casi que una honra, ¿verdad? Que nos haya tocado justamente hoy con este tema que vamos a estar trabajando. A mí me gusta siempre recordar algo. Nosotros tenemos varias maneras de estudiar la Biblia, de leer la Biblia. Entre esas maneras es leerla en momentos, por ejemplo, de oración o para reflexionar desde la parte así como más profunda, espiritual de cada uno, de cada una. Y acompañado a esa manera, también está la manera de leer la Biblia como estudio, o sea, estudiarla, profundizar. Y entonces yo quisiera hoy que fuéramos combinando esas dos, ¿no? Y entre otras maneras de leer o propósitos, ¿no? De leer la Biblia, que vayamos por lo menos esos dos combinándolos, ¿no? Eh, que con el estudio que vamos a hacer, con la lectura que vamos a hacer, nos sirva no solamente para fortalecernos a nivel espiritual, fortalecer nuestra fe, fortalecer nuestro compromiso como cristianos y cristianas, pero para eso también dedicar un tiempecito para profundizar algunas cuestiones que tal vez hemos escuchado muchas veces y las pasamos de lado. No tenemos por qué siempre profundizar o no la hemos escuchado, o sea, no hemos prestado atención aunque la dice el texto, ¿no? Entonces, que estemos como abiertos a ese ejercicio que vamos a hacer. Yo sé que el hecho de estar en el día mismo de la resurrección nos emociona, ¿no? Y podemos, sin darnos cuenta, correr el riesgo de quedarnos solo como contemplando la resurrección, saboreándola. ¿No? Entonces vamos a hacer así un esfuerzo de, además de contemplarla, además de sentirla, vivirla, también profundizar en algunas cuestiones, ¿no? Que tiene el texto. Entonces yo voy a pedir, no sé si puedo pedir a Katy si nos puede leer el texto de Juan 20, del 11 al 18, aunque el estudio lo vamos a hacer solo para recordar, desde el capítulo, desde el versículo 1, vamos para tenerlo así presente, lo que dice esa partecita de 11 al 18, ¿no? Y con eso iniciaríamos. ¿Le parece, Katy? ¿Ahí me escuchan? Sí. Ya. ¿Me recuerdas la cita del 11 al 18 del capítulo 20? Juan 20, del 11 al 18. Aquí está. María estaba llorando afuera, cerca del sepulcro. Mientras lloraba, se agachó sobre el sepulcro y vio a dos ángeles de blanco sentados, uno a la cabecera y el otro a los pies, en donde había estado el cuerpo de Jesús. Ellos le dijeron, Mujer, ¿por qué lloras? les respondió, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Al decir esto, miró atrás y vio a Jesús de pie, pero no lo reconoció. Le dijo Jesús, Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ella, creyendo que sería el cuidador del huerto, le contestó, Señor, si tú lo has sacado, dime dónde lo pusiste y yo me lo llevaré. Jesús le dijo, María. entonces ella se dio vuelta y le dijo, Raboní, que en hebreo significa maestro mío. Suéltame.
Le dijo Jesús. Pues aún no he vuelto donde mi Padre. Anda a decirles a mis hermanos que subo donde mi Padre, que es Padre de ustedes, donde mi Dios, que es Dios de ustedes. María Magdalena fue a anunciar a los discípulos: he visto al Señor y me ha dicho tales y tales cosas. Gracias. Gracias, qué bonito escuchar así, ¿verdad? Como escenificada el texto entre Katy y Padre Lauren. Muchas gracias. Y ahora me voy a permitir eh, trabajar con un PowerPoint aquí que hemos construido para que podamos como seguir esta reflexión más, de forma más organizada, ¿no? Como vieron, como escucharon, Padre Lauren y Katy nos leyeron del versículo 11 al versículo 18, aunque es como un conjunto todo, ¿no? Hace parte, desde el versículo 1 ya tenemos grandes elementos que nos pueden ayudar a profundizar en esa parte que queremos, que fue la que nos leyeron Padre Lauren y Katy. Bueno, el texto como tal, lo vamos, el Juan 20, del 1 al 18, podemos decir, o podemos considerar que dividirlo en tres momentos, ¿no? Un primer momento, este momento de María Magdalena, que contiene esta expresión que fue que es la que nos convoca hoy, este día, de he visto al Señor, que está en Juan 20, del 11 al 18. Para poder profundizar, ¿no? Con más cuidado, con más cariño, digamos que pensar en todo el capítulo 20, en una estructura, ¿verdad? Como biblistas siempre nos gusta saber, y más, como yo decía al inicio, cuando vamos a hacer un estudio, ¿no? Ya ustedes están más que acostumbrados a esto en Verbo Divino, ahí en el centro, ¿verdad? Hacer esos estudios profundos. Entonces, me gusta prestar atención a la estructura del texto, ¿no? A la estructura de Juan 20. Entonces, podríamos dividirlo de esta manera, en un primer momento. Los versículos 1 al 10, ¿no? Que no leímos, yo decía, ya ha sido estudiado en otros encuentros, nos habla del sepulcro vacío, ¿no? Y yo lo resumo, son los versículos como los versículos de las dudas, ¿no? Donde aparecen dudas, ¿no? Tenemos el versículo 1, 2 a María Magdalena, y los versículos 3 al 10, Pedro y el otro discípulo, ¿no? Como dice el texto. Luego, una parte B, ¿no? Que yo le llamo una parte B, los versículos del 11 al 18, y que nos caen justo en el centro, es como si fuera el corazón de este Juan 20, ¿no? Donde tenemos la aparición a María Magdalena, o sea, la aparición de Jesús, o la aparición del Cristo a María Magdalena, y yo le llamo como el momento de la fe, ¿no? El momento de la fe, donde realmente la fe le hace entender, ¿no? La presencia de Jesús al cual ha estado buscando. Luego, los versículos del 19 al 29, ¿no? Que no entramos mucho en ellos, pero que tienen que ver con todo este corazón de la aparición, está la aparición a la comunidad
de los discípulos. Y aquí de nuevo viene este tema, lo que puedo llamar este tema de las dudas, ¿no? Ahora no con las mujeres, no a María esas dudas, sino a los discípulos, a los otros discípulos también. Luego, los versículos 30 al 31, sería lo que sería la conclusión, ¿no? de Juan 20, ¿no? Ven cómo estas dos dudas, ¿no? Tanto las dudas que ocurren, primero el texto como que abre con dudas y luego al finalizar, en la parte final, tiene más dudas y en el centro la revelación, ¿no? de la fe, ¿no? la manifestación de la fe ahí, ¿no? con la comprobación entonces de que se trata realmente de Jesús resucitado. Otras posibles divisiones que a algunos autores también les gusta como insistir son del 1 al 18 las escenas en la tumba y del 19 al 29 las escenas en la casa, ¿no? Otra manera también de dividirlo como muy bonito, ¿no? De un lado la tumba, de otro lado la casa, ¿no? Que pasa a ser como el nuevo escenario donde se manifiesta esta resurrección, ¿no? Y que también es una posible división. Bueno, luego, en estos versículos, ¿no? que están al centro, en estos versículos donde está expresa la manifestación de esa fe, la expresión de la fe, cuando lo leo, destaco algunas expresiones, algunas como términos o palabras fuertes que me pueden ayudar a una comprensión del texto, ¿no? En el versículo 11, estaba María junto al sepulcro, fuera llorando, ¿no? Y yo subrayo esto, fuera llorando. Y mientras lloraba, se inclinó hacia el sepulcro. Entonces hay como un movimiento, lo vamos a ver más adelante, un movimiento como de fuera hacia adentro, ¿no? De fuera del sepulcro hacia dentro del sepulcro. El versículo 12, algo que me gusta mucho en este texto es lo de el ver. Ve dos ángeles, ¿no? Ve dos ángeles sentados, ¿no? Y luego el versículo 14, se volvió y vio a Jesús de pie, ¿no? Interesante también esos movimientos, ¿no? Por eso yo me gusta como subrayarlo, ¿no? Para darme cuenta que realmente aquí hay unos cambios interesantes, ¿no? Luego, como escuchamos, el texto continúa ahí narrando este pequeño diálogo entre Jesús y el Jesús resucitado y la María Magdalena, ¿no? Donde Jesús le pregunta, ¿a quién busca? ¿Por qué lloras? ¿No? Estas también palabras o expresiones interesantes en ese texto. Y ahí en el 16 lo que Jesús le dice, ¿no? Jesús le dice, aquí otro movimiento bonito, ella se vuelve y le dice en hebreo, o sea, ambos dicen, eso me gusta mucho, ¿no? Fíjense que esto me recuerda mucho en Juan también, el diálogo que Jesús tiene con la samaritana, ¿no? No tiene nada que ver en este momento, pero solo los movimientos que se dan, los diálogos que se dan, el diálogo que se da con Jesús y la samaritana en el texto, en Juan 4, y aquí este diálogo con Jesús, del resucitado y la María Magdalena, ¿no? Entonces es un diálogo súper interesante, donde él dice, ella le dice, ¿no? Al reconocerlo, ¿no? Ella le dice, maestro, Rabuni, maestro, ¿no?
Entonces hay un movimiento aquí, ¿no? No es algo estático, ¿no? No es que está llorando ahí desparramada estáticamente, sino que hay un movimiento muy lindo. Luego el 17, esto del no me toques, ¿no? No me toques, no he subido al Padre. El texto no desarrolla mucho, ¿no? Pero ya uno se puede imaginar que María, al ver al maestro, pues es alguien a quien le tiene confianza, lo va a saludar, lo va a abrazar, quién sabe, ¿no? Pero ese no me toques, no he subido al Padre, ¿no? Y aquí el pedido o la propuesta que le da, vete donde mis hermanos y diles, subo a mi Padre y vuestro Padre, a mi Dios y vuestro Dios. ¿No? Aquí, de nuevo, este versículo 17 cargado de emoción y de anuncio, ¿no? De pedido, de mandato, de pedido de ir más allá. Lo vamos a desarrollar eso también más adelante. Y el 18, aquí entonces ya cumpliendo ese pedido, ese mandato, la María Magdalena fue, ¿no? Así como le pidió el maestro, y dijo a los discípulos, aquí de nuevo el verbo ver, que había visto al Señor, ¿no? O sea, es como cumple con el anuncio, he visto al Señor, ve y diles lo que le pedía el maestro, ella fue y lo hizo, ¿no? He visto al Señor. Y eso de nuevo así como que me emociona, ¿no? Como dice Katy, yo no consigo leer los textos de la Biblia sin una cierta emoción, ¿no? Una pasión que me va llenando, que me va impregnando. Y es justamente por ver esos movimientos, por ver esos diálogos, por sentir esas frases, y en este texto, por ver, escuchar ese pedido y al mismo tiempo es como misión cumplida, ¿ya? De parte de la María Magdalena. Entonces, eso me lleva a tener así presente cuando entro al texto, a prestar atención al ver de María Magdalena, ¿no? Eso es importante porque es como es un ver que no es cualquier ver, ¿no? Ahí vamos a ver un poco cómo yo intento interpretar esto. Y luego otra cuestión, al entrar al texto, identificar, me ayuda mucho a identificar los dualismos que el texto mismo sugiere. Y al identificarlo, trato de interpretarlo, ¿no? De ver qué significa, qué me dicen, ¿no? Entonces, hay unas preguntas que me mueven estos movimientos, estas expresiones que hemos visto en el texto. La pregunta es de ¿qué vemos cuando vemos? ¿No? Es una pregunta porque cuando leo el texto, como yo les decía, me llama mucho la atención el verbo, el ver. No es cualquier ver. Y entonces me sugiere preguntar, ¿qué vemos cuando vemos? ¿Qué ven los demás cuando ven? ¿Ven lo mismo que yo? ¿Ven otra cosa? ¿No? ¿Cómo ponernos de acuerdo con lo que vemos? ¿No? Es algo fíjense cómo el texto aquí es que me lleva a pensar más allá del texto mismo, ¿no? Aquí cuando yo me estoy haciendo esas preguntas, yo estoy intentando llevar el texto más allá de él mismo, ¿sí? Y por eso me sugiere estas preguntas. ¿Cómo ponernos de acuerdo? ¿Quién decide, no? ¿Quién decide lo que vemos, lo que no vemos, no? ¿Quién decide lo que ver? Porque ni siempre podemos ver todo lo que queremos, ¿verdad? Inclusive ni siempre podemos ver todo lo que nos dicen que veamos, ¿no? Son preguntas, ¿no? Que me surgen y que me ayudan a
a continuar la reflexión. Es maravillosa la oportunidad de ver desde distintos puntos de vista, yo creo, ¿no? Conocer el mundo de muchas maneras diferentes, porque siempre las hay, siempre hay maneras diferentes de ver, de descubrir, de percibir. Entonces, nuestra percepción del mundo no se da como un reflejo, sino como un encuentro con el mundo, como una experiencia, ¿no? Y esto para mí es importante. Esta frase que estoy citando, la escuché hace un tiempo de una epistemóloga que ustedes de seguro los de Argentina conocen muy bien porque es argentina, la Denise Nachmanovich. Ella cita esto leyendo al filósofo Spinoza, ¿no? A Baruch Spinoza. Y entonces me ayuda a profundizar también, a utilizarla en este ejercicio de este ver, ¿no? De este ver que inicia la María Magdalena, ¿no? Entonces, pensar esto, pensar que el ver o la percepción, ¿no? Que inclusive más que el ver es con los ojos, cuando percibo con todos los sentidos. Cuando percibo con el oído también, o sea, veo con el oído, veo con el olor, es un ver más profundo y por lo tanto es una, se realiza en el encuentro, o sea, como que llega a su plenitud en el encuentro, ¿no? En la experiencia misma. Y si yo me devuelvo y lo relaciono con esa experiencia del encuentro con el resucitado, siento que me llena esto, ¿no? El saber que el ver de María se vuelve pleno cuando el resucitado se hace presente, o sea, en la experiencia misma. Es como si se sale de la duda y se pasa a la fe misma, a vivir este momento de experiencia, ¿no? Entonces, para mí es algo muy interesante, ¿no? Y que me ayuda. Entonces, me lleva a hacer esta pregunta. ¿Por qué tenemos que ver algo cuando estamos prestando atención a otras cosas? ¿Sí? Esta pregunta me resuena porque la María Magdalena está prestando atención a la tumba, que fue el lugar donde dejaron el cuerpo, y ella vio que ahí lo dejaron, ¿no? Y entonces yo me pregunto, ¿por qué tenemos que ver algo cuando estamos prestando atención a otra cosa? ¿No? Este texto me hace pensar en esa pregunta, porque muchas veces interpretamos, bueno, que María no vio, no se dio cuenta que Jesús estaba ahí, y a veces hasta queremos casi que hasta regañar a María Magdalena porque no se da cuenta que el resucitado ya está resucitado, ¿no? Y entonces yo me hago esa pregunta, ¿no? Por eso, ¿por qué tenemos que ver algo cuando estamos prestando atención a otras cosas? ¿No? ¿Cuál es la importancia entonces de ver algo más? ¿No? ¿Cuál es la exigencia? ¿No? ¿Qué es lo que realmente ocurre en todo ese ejercicio, en esa acción del ver, ¿no? Bueno, después que hago esas preguntas, ¿no? Que hago estas reflexiones a las que me lleva esa primera lectura del texto, entonces yo quiero prestar atención a algunos elementos literarios, ¿no? Y fíjense que lo que le estoy proponiendo es como si fuera un método de leer el texto. Es un leer primero que me resuena ahí al oído, pero que al resonarme, como parece que invade mi mente y mi corazón y me sugiere hacer preguntas, ¿no? En términos al tema
¿no? Del ver. Y luego me devuelve al texto, ¿no? Me devuelvo al texto. Y en ese devolverme encuentro de nuevo en el versículo 11 ese movimiento que hay de afuera hacia adentro que decíamos cuando leímos el texto. Y ahí aparecen algunos verbos en griego que me van dando así como algunas ideas. Ese ver en griego es interesante, que tiene que ver también con discernir, ¿no? Cuando buscamos el significado, ustedes saben que como todas las lenguas, un término tiene varios significados. Entonces, ese ver, también discernir, puede estar relacionado también con el discernir, ¿no? El otro término es de inmóviles, sentados, los ángeles, que ella ve sentados, y luego los ve sentados, uno a la cabeza y otro a los pies, ¿no? Es como si estuviera mirando todo el espacio, ¿no? Desde la cabeza a los pies. Sin embargo, hay una ausencia del cuerpo, ¿no? O sea, un ver a los ángeles desde la cabeza a los pies en ese espacio, pero sin el cuerpo. No, no está el cuerpo. Luego el versículo 13, cuando ella dice, ¿qué pasa? Se lo llevaron, no está, ¿no? No está mi Señor, se lo llevaron, son los términos que aparecen ahí. No he sabido dónde lo llevaron. Y aquí es importante que aparece este término ahorita, no he sabido, que es un término gnóstico y que está muy presente en todo el Evangelio de Juan, ¿no? Porque recordamos que Juan, en la comunidad de Juan, está también en diálogo ahí toda la parte de los grupos gnósticos, ¿no? Que están ahí cercanos a la comunidad de Juan. Entonces, no es sabido, me hace recordar eso, ¿no? Y aparece el término. El versículo 14, otro término que me gusta resaltar es de no saber, de no percibir, de no saber dónde lo llevaron, de no lo veo, ¿no? Esta angustia, ¿no? Casi como una angustia, los términos, ¿no? Que van diciendo. El 16, bueno, el 15, el por qué lloras, ¿no? A quién procuras, ¿no? ¿A quién procuras? ¿Por qué lloras? Son interesantes también los términos. El 16, la palabra aquí, digamos como tierna, ¿no? Tierna, pero que al mismo tiempo expresa que ese no he visto no significa que no conoce lo que busca, ¿no? Porque cuando identifica al Raboní, ahí está, lo identifica inmediatamente, maestro mío. Aquí me llama la atención el término mío, ¿no? Maestro mío. Y después vamos a ver que hay un movimiento que Jesús resucitado le pide, es casi como que de salir de ese maestro mío a ir a la comunidad, ¿no? Eso es interesante después, ¿no? Luego el 17, de nuevo el término que nos habla de subir, a aferrarse o encender con fuego, no me toques, ese no me toques tiene que ver o está relacionado con como asir, como agarrar, no te aferres, es como decir, no me haga tuyo solamente, ¿no? No soy tuyo solamente, ¿no? Por eso yo creo estas expresiones de subir al Padre, que es también el Padre de ustedes, ¿no? Versus andar en dirección a los hermanos, ¿no? Entonces aquí ven cómo
también aparece estos dualismos. Y luego el 18, en paralelo con el versículo 12, de nuevo aparece el ver y el discernir, ¿no? El discernir. Afuera, adentro, cuando hacemos entonces el análisis literario de esos términos, el afuera, adentro, yo me pregunto, podría estar significando incertidumbre, ¿no? La incertidumbre de la tumba. El versículo 12, la falta del cuerpo, ¿no? Entonces, este discernir, ¿dónde está el cuerpo? ¿Dónde se ha ido? ¿Quién se lo ha llevado? ¿No? Está relacionado esto, ¿no? Todo con el cuerpo. Él se vuelve para atrás, el versículo 14, ve entonces ya no a los ángeles sentados, sino a Jesús en pie. Ese volverse para atrás, ese cambiar de mirada, ¿no? Es un movimiento que también me gusta. Solo puede ver al Jesús resucitado cuando cambia de mirada, cuando quita la mirada fija en lo que buscaba y cambia de mirada, ¿no? Cambia de mirada. Para que entonces pueda haber este diálogo que ya decíamos, ¿no? Entonces es muy bonito también hasta esquemáticamente lo literario aquí. Entonces hay unos paralelismos, ¿no? Dualismos aquí, adentro versus afuera, el versículo 11, ¿no? O sea, la tumba con el cuerpo, como lo habían dejado, versus la tumba vacía. El cuerpo físico, versículo 18, versus el lugar sin el cuerpo del versículo 16. El jardinero, el versículo 15, versus el Jesús, ahora Jesús, el maestro, versículo 16. Mujer, ¿por qué lloras? Verso 13, versus el versículo 15, ¿no? Mujer versus María, ¿no? Entonces aparece en el versículo 13 la palabra mujer y en el versículo 16 la palabra María, o sea, es su nombre, también significando aquí que hay una relación de conocimiento aquí. Volverse, versículo 13, versus volviéndose, ¿no? El versículo 16, conversión, que es igual esto a la conversión, mirar en otra dirección, ¿no? Mirar en otra dirección. Llevar el cuerpo, versículo 13, verso, aferrarse al cuerpo, del versículo 17. Ángeles, versículo 12, versus el anunciar, del versículo 18. Subir al Padre, en el versículo 17, versus ir en dirección a los hermanos, ¿no? Al final del versículo 17. El discernir, del versículo 12, ¿no? Ese discernir de no encontrarlo, versus el discernir del versículo 18, que es ya, ¿no? Como en esa acción de haberlo encontrado, de haberlo entendido de otra manera, de haber volteado la mirada, digamos, ¿no? Entonces, frente a eso, hay una interpretación como que me surge, ¿verdad? Frente a todo eso. La primera cuestión es que lo que buscamos ya no está dentro de la tumba, sino afuera, ¿no? Está en el anuncio. Por eso, importante esta pregunta que yo me hacía al inicio de, ¿será que tenemos que ver otra cosa cuando estamos enfocados en una? ¿No? O sea, no podemos, yo me voy dando cuenta que cuando estamos enfocados en una sola cosa, no podemos ver otra. Y no es porque seamos
miopes, ni porque nos falta inteligencia, ni nada. Es que si estamos enfocados en una sola cosa, no podemos ver otra cosa. Si estamos enfocados en ver de una manera, no podemos ver otra cosa. Entonces aquí, esto del no dentro, ¿no? Del salir de la tumba, del salir hacia afuera de la tumba, da la posibilidad de otra acción, que es el anuncio, ¿ya? No es necesario entonces un cuerpo. Falta el cuerpo adentro. No es necesario aferrarse a un cuerpo, ¿no? A veces nos aferramos tanto a un cuerpo, nos aferramos tanto a una sola dimensión de nuestra posibilidad de existir, que no podemos ver otras posibilidades, ¿no? Entonces, hay que volverse para otro lugar. Hay que cambiar la mirada en otra dirección, ¿no? Este texto nos está invitando a eso, a través de este ejercicio del ver de María Magdalena y de las mujeres que le acompañan, pero también a través de la experiencia del encuentro con Jesús, ¿no? La fe, entonces, en ese sentido, se vuelve una experiencia de relación. La fe es una relación. Por eso, María, ¿a quién busca? ¿No? La fe no es algo abstracto, ¿no? No es algo que no podemos ahí tocar. La fe es una relación, ¿no? Es una relación. ¿Qué es lo que realmente buscamos cuando buscamos algo? Y yo me pregunto esto porque cuando buscamos a Jesús, ¿qué es lo que buscamos realmente? ¿No? Entonces, este texto nos ayuda a pensar en eso. Fe en un movimiento no para adentro, sino para afuera. O sea, cuando decimos que tenemos fe, ¿qué es lo que estamos diciendo? ¿O qué es lo que quisiéramos decir realmente? Entonces, no se trata de una cuestión para adentro, intimista, de uno mismo, de mío y de nadie más, sino que fe tiene que ver con un movimiento hacia afuera, no hacia adentro. Yo diría, para no ser así como extremista, solamente. O sea, no es una relación intimista, ¿no? Es algo hacia afuera, es algo que abre. Y aquí, ¿saben qué me hace recordar? Esta insistencia del Papa Francisco de la iglesia en salida, ¿no? La iglesia en salida hacia afuera. Porque es justamente este ejercicio de vivir la fe, ¿no? De vivir la fe. Bueno, esto que hemos dicho hasta este momento me hace pensar de nuevo en la María Magdalena, ¿no? Me hace detenernos un poquito en la María Magdalena. Solo para recordar, porque son cosas que ustedes saben mucho, ¿no? Y solo queremos como releerlas ahora en este contexto de el resucitado, ¿no? Entonces, la Magdalena y con ella las demás mujeres, porque recordamos que en esta búsqueda de Jesús no está solo la María Magdalena, ella está tiene el protagonismo, pero están las otras mujeres también, y como vamos a ver, los otros discípulos más adelante se suman, ¿verdad? Ella los invita a sumarse. En Marcos 15 y en Marcos 16
tenemos a la María Magdalena junto con las otras mujeres, ¿no? Por eso las recuerdo. También en Lucas 24, en Mateo 27 y 28. Entonces, la María Magdalena con esas otras mujeres encarnan, ¿no? Es bonito recordarlo, ellas encarnan el ideal del verdadero discípulo. Esto es muy importante, esto es muy interesante, no solo para las mujeres, también para los hombres, o sea, para la iglesia como un todo, ¿no? Estas mujeres encarnan el ideal del verdadero discípulo. Cuando digo eso, recuerdo de inmediato el texto que leímos unos domingos atrás, ¿no? 2 domingos atrás, el texto de la mujer que unge a Jesús, ¿no? En Marco, ¿no? Siempre lo leo desde Marco, y en ese texto, la mujer que está ungiendo a Jesús, ella también está dando como si fuera una lección de qué es ser verdadero discípulo. Aquí, en este texto, la María Magdalena y las otras mujeres dan una lección también, ¿no? Y encarnan el ideal del verdadero discípulo, que no tiene miedo a la muerte. Ellas no tienen miedo a la muerte. Ellas están tristes por lo que ha acontecido, pero no tienen miedo. Ellas dudan cuando no ve el cuerpo, pero no tienen miedo, ¿no? Ellas siguen firmes, por eso sigue procurando, sigue preguntando, ¿dónde se lo han llevado? ¿Dónde está? ¿No? Ella no descansa, no descansa, ni por un minuto, insisten, no tienen miedo de la muerte. Ellas han estado más próximas de Jesús desde los inicios, son las que han estado más próximas de Jesús. Mejor que cualquiera, estas mujeres entienden su proyecto de vida. Hasta el sentido de su muerte lo entienden, ¿no? Y por eso cité ahora a la mujer que ungió a Jesús, porque al ungirlo también nos está dando una lección sobre el sentido de la muerte, no a nosotros solamente, sino a los discípulos que no lo entendían, ¿no? A los discípulos. Entonces, es muy interesante. Entonces, estas mujeres desde los inicios están con esta persistencia, yo digo, ¿no? Las mujeres, por otro lado, y aquí cuando afirmo esto, estoy citando y de una vez les invito a leer un bello artículo que hay en la Ribla, en la última Ribla, ahí Laura nos va a ayudar a recordar qué número es, que me olvidé, la Ribla de las Diosas, que la Carmiña Navia, esta gran biblista, nos escribe un pequeñito artículo sobre la María Magdalena, preciosísimo, ¿no? A nivel literario e histórico también. Y ella dice en ese texto que las mujeres cuidaron delicadamente del cuerpo de Jesús desde el principio hasta el final. Entonces, mirar para esas mujeres, afirma la Carmiña Navia en ese artículo, es mirar para otro tipo de iglesia. Una iglesia plural, donde el evento cristiano no puede ser cerrado en una única interpretación, en una única doctrina, creencia, sino que esté abierto a perspectivas diversas y formas diferentes de estructurarse, ¿no? Y fíjense que esto después lo va a retomar el Papa Francisco. Carmiña Navia lo cita dialogando con otras mujeres, ahí historiadoras también del primer siglo, muy interesante, ¿no? Y que nos sirven esas ideas para lo que queremos reflexionar hoy. Entonces, la María Magdalena, conocedora de los misterios divinos, ¿no? Ella es conocedora de los misterios divinos. Por eso
cuando aparecen esos términos, cuando yo resaltaba aquí esas palabras ahí en griego, que aparecen esos términos, no sé dónde se lo han llevado, no significa falta de conocimiento de lo que busca, sino de que no lo ve en ese momento, ¿no? De que no lo ve. Entonces, la primera en entender su muerte y abrirse al misterio de su resurrección fue la María Magdalena. Y este texto nos lo hace entender mucho más claramente que los otros, ¿no? Por eso, la María Magdalena ha sido declarada posteriormente como apóstol de los apóstoles, ¿no? Eso ya lo sabemos. Testimonio de Jesús desde su inicio hasta el fin. Aquí está el fin, pero es el fin de un inicio, ¿no? El fin de otro inicio, ¿no? Y ahí está ella también. Parece como que está siempre en todo, siempre está en toda la historia de Jesús. En los inicios de una etapa, en el final de esa etapa, en los inicios de la otra etapa, ¿ya? En la resurrección. Entonces, testimonio de Jesús desde su inicio hasta el fin, hasta la muerte. A los varones, y esto hay que decirlo, no para atacar a los varones ni nada de eso, sino porque era lo que se vivía en la primera comunidad, primera comunidad de cristianas, y también con los discípulos, ¿no? A los varones, faltándole la muerte de Jesús, la clave de su vida, resulta difícil entender su resurrección, ¿no? Por eso, porque le hacía falta este hilo conductor, este acompañamiento sin temor, ¿no? Sin perder la esperanza, sin miedo, ¿no? Entonces, le era difícil entender su resurrección. Y entonces vamos a ver más adelante y en los próximos días cuando estemos leyendo sobre los días que siguieron a esta resurrección. María Magdalena se ocupa de cuidar a su maestro en sus últimas horas y es ese mismo cuidado el que la capacita para descubrir y vivenciar antes que sus compañeros discípulos la realidad de la resurrección, ¿no? Ella está capacitada para eso, ¿no? Porque estuvo cuidándole siempre, ¿no? Desde el inicio hasta el final. Esas mujeres, ¿no? Y en especial la María Magdalena, representan lo femenino de la revelación de Dios. Más allá del dualismo y del racionalismo, para manifestarse como lo otro, la otra. O sea, la revelación de Dios aquí adquiere una dimensión, un sentido tan profundo, ¿no? Que nos trae estas mujeres, y en especial la María Magdalena. La otredad de esa revelación no es fácilmente aceptada en las primeras comunidades por venir de la mujer, ¿no? Por venir de una mujer, que acaba siendo esta mujer demonizada a través del estereotipo que le es aplicado posteriormente de prostituta, y ya sabemos todo ahí los estereotipos con los que fueron aplicados a María Magdalena y que hasta hoy, miren, en estos días yo estuve de misión en una comunidad 3 días y hablando con la gente sobre estos textos, y cuando yo le preguntaba, era gente humilde, ¿no? De comunidades, yo le preguntaba lo que sabían de María Magdalena. La primera cosa que sabían es que era prostituta. Y yo decía, ¿de dónde se sacaron eso? ¿No? Porque la interpretación que hemos manejado de esta mujer, ¿no? Por dicha que estamos ahora aquí y que podemos hablar con más confianza de estas cosas. Pero ya
Lucas lo trae, ¿no? El Evangelio de Lucas más tardío, ¿no? Por ahí por los años 90, ¿no? Ya hace esa interpretación, ¿verdad? Poco afortunada, ¿no? Para la María Magdalena y también para la iglesia. Esa fuerte presencia de María Magdalena en algunos textos no canónicos es también importante mencionar, especialmente en aquellos que tienen influencias gnósticas, ¿no? En ellos se refleja un claro liderazgo de esta mujer, ¿no? Y en ocasiones una rivalidad constante con los apóstoles masculinos, ¿no? Con los compañeros, como decíamos, discípulos, especialmente con Pedro, ¿no? Hay unos celos en los gnósticos, estoy hablando, de Pedro con esta mujer. Fíjense, está en los gnósticos, pero que sentimos también este celito, ¿no? En los canónicos, ¿no? Ahí lo sentimos. Juan es casi que de los pocos que resalta esta figura con otra posibilidad de interpretación, ¿no? Los textos llamados apócrifos no pueden sustentar posiciones teológicas dentro de las iglesias, pero hoy es reconocido su valor, ¿no? Por eso lo cito, ¿no? Por eso lo cito. Desde el punto de vista sociológico, muestran contextos, testimonian tradiciones y dejan ver imaginarios de las épocas en que fueron escritos, ¿no? Por eso, entonces, no son cualquier cita, ¿no? Cuando lo estoy citando no son chismes, ¿no? No son, sino que son fundamentaciones, ¿no? De estos libros, ¿no? Bueno, para finalizar este primer momento, fíjense que inicia toda con la María Magdalena. No quise dejar de recordar esta cita que menciona el Papa Francisco, decretando la celebración de María Magdalena, elevada de memoria a fiesta litúrgica. Y desde hace 2 años, en la misa del 22 de julio, se la celebra como al resto de los apóstoles, ¿no? Eso para que no nos sintamos. Estas cuestioncitas yo se las tuve que explicar a la gente en la comunidad ahora donde estuve, ¿no? Diciéndole, mira, el Papa Francisco ha hecho esto, por esto y por esto, ¿verdad? Porque a la gente tenemos que hablarle con cariño, explicándole, porque son cosas que no han escuchado, ¿no? Y que tenemos que hacer ese trabajo en las comunidades nosotros para ayudar a la gente. Y fíjense, no tanto por la María Magdalena, porque la María Magdalena ya no está, pero están las mujeres. Las mujeres seguimos en la iglesia. Y entonces esos imaginarios aplicados a la Magdalena, entonces también son aplicados al resto de las mujeres, lamentablemente, ¿no? Entonces por eso es que tenemos que insistir en ellos, ¿no? Entonces, por eso lo quise traer hasta aquí. Entonces, después de esto, yo me pregunté, ¿a qué conduce esto de el haber visto al Señor? ¿No? ¿A qué lleva? Porque el tema parece que no se queda solo en haberlo visto, ¿no? Me dice Lauren que 1 hora y media incluida pregunta. Lauren, tú me avisas porque si me paso ahí me avisan. Si se está pasando el tiempo de las preguntas, por favor me avisan, ¿no? Entonces, ¿a qué conduce el haber visto al Señor? ¿No? Algunas cuestiones sobre, que me hacen pensar, ¿verdad? Reflexionar sobre qué cambio exige la Pascua. Es una de las cuestiones que yo pienso a lo que conduce este haber visto al Señor, que es lo mismo que decir a qué conduce la resurrección de Jesús. Solo saber que resucitó y qué fiesta, qué bueno, feliz Pascua, pero ¿a qué conduce eso? ¿No? Es por ahí que quiero ir, ¿no? Entonces, parece, ¿no? Yo siento que una de las razones es pasar
del Jesús como persona física, como relación individual, como mío, maestro mío, ¿no? Al Jesús que nos lleva a la comunidad, ¿no? Que nos lleva a las y los hermanos. O sea, el resucitado no nos deja solo en él, sino que nos manda, que manda a la Magdalena, con eso nos manda a la comunidad, a los hermanos y a las hermanas, a la comunidad como lugar de la presencia de Jesús, ahora en el pan y en la vida compartidos, ¿no? Entonces no se queda en un discurso, no se queda en una experiencia hacia adentro, o una experiencia mía, qué bonito, qué bien que me siento, sino que es un paso, ¿no? Es un paso. Esta imagen me gusta, esta imagen que encontré, porque me hace pensar que la resurrección es un movimiento, ¿no? Es un movimiento que nos lleva de lo fijo, único, a la comunidad, ¿no? A los demás. Entonces, en este momento, tal vez para interiorizar un poquito y compartir, ¿no? Que podamos compartir. Estas dos preguntitas. ¿Qué nos sugiere esa interpretación de la resurrección, ¿no? Esto que acabamos de señalar. ¿Qué le sugiere? Hemos hecho la experiencia de la presencia de Jesús en la comunidad. ¿Cómo hacemos o hemos hecho esa experiencia? ¿No? Entonces, no sé, Katy o Lauren, que nos ayuden ahí a conversar un poquito con los demás.